Muy bien, muy buenas tardes. Damos inicio al webinar de automatizadores. Mi nombre es Joel Bravo, soy asesor técnico de ventas de la ciudad de La Paz. Entonces, voy a estar explicando un poco cómo es el tema de lo que es los automatizadores y vamos a ver un poco de algunos consejos para hacer la instalación de estos automatizadores, ¿ya? Estoy como una agenda que tenemos hoy día. Vamos a entregar una introducción a los motores, qué son los motores, cómo funcionan, qué tipos de motores hay. También vamos a estar hablando los tipos de portones que tenemos, qué sistemas tenemos. Entre estos están los elevadizos, pivotantes y deslizantes. Luego, algunos accesorios que tendríamos a usar en estos sistemas. ¿Ya? Ok, como una introducción, Digicorp es representante eh, de la marca Garen. Y vamos a hablar un poquito de lo que es Garen, ¿no? Entonces, Garen se fundó en 1999. El, Uno de los socios importantes de esta empresa, de esta empresa es José Mauricio Ramírez, Claude Deser, y estos se dedican, la fábrica de donde son los motores, está ubicada en la ciudad de Garza, en el estado de Sao Paulo, ¿no? Esta empresa empieza a importar sus motores en el 2002 y en el 2003 ya se empieza a hacer unos grandes distribuidores con varias marcas, ¿no? Eh, Esta empresa ha tenido una eh, gran crecimiento potencial. Entonces, ha empezado así, fabricando estos motores y ahora se dedica a fabricar otro tipo de equipos relacionados a la automatización, ¿no? Okay, como una introducción a lo que es a los motores. Antes de esto, las preguntas, consultas, la voy a estar pasando después de la presentación. Después de la presentación voy a estar respondiendo todas las dudas, consultas que tengan. ¿Ya? Continuamos. Entonces, eh, como introducción a los motores eléctricos son máquinas que convierten la energía eléctrica eh, a energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos, ¿no? Entonces, estos motores tienen unas bobinas que, que generan un campo magnético y ese campo magnético junto con lo que es la energía eléctrica empiezan a hacer lo que es el movimiento de los motores, ¿no? Empiezan a hacer el movimiento de lo que son eh, las partes de los motores, como son el estador y el rotor, ¿no? Entre estos motores tenemos motores de corriente continua y los motores de corriente continua vendría a ser, dependiendo de su alimentación, ¿no? Ahí como pueden ver tenemos de excitación independiente, de excitación en serie, excitación de derivación o excitación compuesta, que vendría a ser una, una composición de estos anteriores tres, ¿ya? Y tenemos los motores con corriente alterna. Entre los motores con corriente alterna tendríamos a tener los motores asíncronos y los motores síncronos. Entre los motores asíncronos tenemos los motores monofásicos y los trifásicos, dependiendo de lo que es su alimentación. ¿Ya? Entonces,
¿Cuál es la diferencia entre motores de corriente continua y motores de corriente alterna? Bueno, más que todo, los motores de corriente continua eh, mm, son utilizados para generar grandes velocidades. Por ejemplo, un ventilador, un taladro. Estos equipos necesitan gran velocidad para hacer su función. En cambio, los motores de corriente alterna son para ejercer fuerza, para, para ejercer la fuerza, ¿no? Entonces necesitan más energía para hacer eso, ¿no? Entonces, esta es la diferencia entre estos dos motores que nosotros tenemos. Viendo un poquito las partes de un motor, entonces los motores que nosotros usamos, que nosotros conocemos, tienen las siguientes partes. Tienen un eje, es donde es el centro de todo lo que es el motor. Luego tenemos lo que es el ventilador. Este ventilador es para refrigerar todos los componentes que tienen internos el motor. Luego tenemos un rotor, que vendría a ser esto, donde se encuentran las bobinas. El estador es donde se conecta todo lo que es la energía, energía que alimenta el motor y el condensador. ¿Ya? Entonces eh, se puede, mm, se pueden identificar a los motores respecto a varios tipos, ¿no? Si tenemos respecto al movimiento, entonces el rotor tiene un estador y un rotor, ¿no? Entonces el estador vendría a ser la parte estática, que vendría a ser esta, y el rotor vendría a ser la parte móvil, ¿ya? Y respecto a lo que es el campo magnético, tenemos un inductor y el inducido. El inductor crea el campo magnético y el inducido es el que decide la acción del campo magnético. Luego tendremos los motores inducidos por corriente continua y corriente alterna, que igual tienen su estador y su rotor, ¿no? El inductor y el inducido. Y los grandes generadores, que son también motores, también tienen lo mismo, que es el estador y el rotor, ¿ya? Una vez que ya hemos entendido todo lo que es esto de los motores, uh, vamos a ver los tipos de portones que se tienen para hacer los automatizadores. Los tipos de portones ya podrían ser de diferente material, podrían ser madera, aluminio y otros, ¿no? Como podemos ver en la imagen. ¿Ya? Ok, vamos a empezar lo que son los sistemas deslizantes. Como puede ver en la imagen, están compuestas por láminas de, de aluminio. Y como pueden ver, el motor y el sistema se encuentra acá arriba, ¿no? Entonces, los portones están compuestos por dos o tres hojas, dependiendo del tamaño de la puerta. Eh, la velocidad que se usa para este motor es dependiendo al sistema que vamos a utilizar y dónde se lo va a utilizar, ¿no? Y todo esto se- todos estos datos que nosotros necesitamos se encuentran en la ficha técnica de cada automatizador, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, estas son unas dimensiones estándar de lo que son los motores deslizantes. Como podemos ver, no son muy grandes. ¿No? Entonces acá, para hacer la instalación de un motor deslizante, siempre es recomendable hacer una base para el motor.
Como podemos ver, aquí está la base. Esta base se recomienda de la superficie hacia abajo, se recomienda unos 40 centímetros, y de la superficie hacia arriba se recomienda hacer una base de 10 centímetros, ¿no? Y en esta base se vendría a fijar lo que es el motor, el automatizador, ¿no? El automatizador y luego la puerta, ¿ya? Entonces, este motor, este automatizador tendría que tener lo que es el engranaje, que es el que se conecta a la cremallera, y vendría a venir el portón, ¿no? Lo que siempre se recomienda en la instalación de las cremalleras es tener una separación mm, no muy alta ni muy cerca del, del engranaje, porque vendría a desgastar lo que es la cremallera. Entonces el espacio entre estos dos debería ser entre 2 a 3 milímetros de distancia, ¿no? No vendría a ser muy pegado a lo que es el engranaje. Luego tenemos lo que es la instalación de la cremallera en la puerta y los finales de casera, ¿ya? ¿Qué son los finales de casera? Es un sensor magnético, son unos imanes que al acercarse a otro, hay otro final de casera también en el motor. Entonces, al encontrarse estas finales de casera, hace que el motor deje de funcionar, ¿no? Entonces, eso indica cuando está abierto y cuando está cerrado, ¿no? Eso es lo que hace los finales de casera, ¿no? Entonces, eso es lo que es recomendable en una instalación de motor, ¿ya? También en algunos casos es necesario aumentar o reducir la cremallera, sobrepaso el motor. Eso ya va dependiendo de lo que es la puerta que se esté utilizando, ¿no? Hay puertas eh, que no se cierran completamente, entonces para hacer un cierre completo se le aumenta un poquito más de la cremallera, ¿no? Y se le pone el soporte de este tipo, para que la cremallera no se mueva ni se desvíe cuando esté funcionando el motor. Tampoco es recomendable hacer hasta el borde de la cremallera, ¿no? Siempre tiene que haber una holgura que sobrepase, ¿no? Eh, esta venga a ser de unos 10 a 50 centímetros dependiendo de la instalación, ¿no? Entonces nunca es recomendable que la cremallera quede hasta el borde. Siempre tiene que tener su holgura para poder circular por la vía que está yendo, ¿ya? Entre estos portones podemos ver, dependiendo a la central que se maneja, eh, se puede ver que para una puerta para una puerta de unos 20 ciclos, que son los ciclos, son las aperturas y cierres que hace un motor. Entonces, nosotros tenemos una puerta de un cuarto y los números de ciclos vendrían a ser 20, ¿no? Entonces ya va dependiendo de la puerta, del peso de la puerta, ¿no? Entonces, si nuestra puerta pesa eh, unos 400 kilogramos, se debería utilizar una placa de un cuarto, ¿no? Y dependiendo al uso de lo que es el sistema, si utilizamos mucho la puerta, entonces tenemos 20 ciclos por hora, ¿no? Cada hora. O si no usamos mucho, tenemos uno de 15. Entonces, dependiendo al peso que se tiene,
y también a los números de aperturas que nosotros, aperturas y cierres que nosotros tenemos, ¿no? Si es una instalación domiciliaria, no se hacen muchos ciclos de aperturas y cierres, entonces suficiente serían unos 15 ciclos. Pero si ya es un condominio donde ya varias personas entran y salen del condominio, ya se recomienda ya más de más ciclos, ¿no? Entonces, tomar muy en cuenta esto, ¿no? La protección que tiene estos motores son IP24, ¿no? Entonces, esto quiere decir que resistentes al polvo, ¿ya? Y a la humedad. Entre las centrales que tenemos la Classic Fit. Estos son para son motores monofásicos de un tercio y de un cuarto de fuerza, ¿no? Entonces estos motores, esta placa es una de las más conocidas y tiene una descripción ahí, ¿no? Motores de un cuarto, ya habíamos dicho, tiene sus fusibles, su transformador de 80 miliamperios, tiene la programación de la transmisión de lo que son los controles de motos y los finales de casera. Y también se pueden poner lo que son fotocélulas al motor. Se puede poner lo que es una placa de 8 funciones que vamos a estar hablando más adelante. Y también pueden poner tiene una traba eléctrica, ¿no? Luego tenemos las centrales G3. Estas centrales se caracterizan por tener una memoria externa. Estas memorias son los números de estados que se tienen. ¿Qué son los estados? En los controles tenemos unos botones y cada estado, cada botón es un estado para lo que es la placa, ¿no? Entonces, dependiendo de la placa que usemos, tiene un número determinado de estados, ¿no? Entonces, cada controlcito, hay controles de 3 botones, hay controles de 2 botones, entonces se puede configurar varios estados en esos controles, ¿no? También tiene lo que es la dampa de llegada. Esto quiere decir, la dampa es lo que cuando se está abriendo o cerrando, antes de llegar al final de casera, reduce su velocidad para no dañar la puerta, ¿no? Si la Si la velocidad es muy fuerte, entonces en algunos casos la puerta se llega a dañar y, y el motor también se llega a dañar, ¿no? Y también esto funciona con lo que es energía 220 a 100 y 110, ¿no? Y también se puede conectar lo que son eh, eh, la tarjeta de 8 funciones, se puede conectar eh, señalización y se puede conectar lo que son las fotocélulas. Vamos a ver un poco de la programación del motor, de lo que es las placas para configurar lo que es los controles. No es muy complicado programar lo que son los controles, ¿no? Y lo que se hace usualmente, en las placas, toditas tienen el mismo procedimiento. Son algunas las que tienen pantalla LED, placas que tienen pantalla LED, no se pueden, tienen otro procedimiento. Pero las demás placas que ya tienen, que no cuentan con esta pantalla LED, se hace este procedimiento, ¿no? Entonces, la placa, como acá tenemos, tiene un botón que es TX. Este botón TX es el que se tiene que presionar cuando, cuando se trata de agregar un control a distancia, ¿ya? Entonces se presiona lo que es TX y el LED de ahí va a empezar a parpadear
va a empezar a parpadear y cuando está empezando a parpadear va a permanecer, se va a detener el parpadeo y nosotros podemos presionar un botón de lo que es del control remoto. Ese botón vamos a apretarlo, entonces va a volver a parpadear unos segundos lo que es la placa. Entonces eso quiere decir que ese botón del control ha sido registrado, ¿no? Y así vamos haciendo con todos los botones que tenemos en nuestro control, ¿no? Y para borrar lo que es los controles, no se pueden borrar uno por uno. Sí o sí nosotros, si tenemos 3 controles y se pierde uno, sí o sí tenemos que borrar todo y volvernos a registrar a los otros controles que tenemos, ¿no? Y para borrar estos controles se presiona la tecla igual TX que se tiene en la placa y, y esperamos 8 segundos y va a empezar a parpadear permanentemente. Cuando deje de parpadear, esto es lo que esto quiere decir que ya se ha borrado toda la memoria, ¿no? Entonces eso sería con lo que es la programación de controles. Prácticamente todas las centrales se configuran así, ¿no? Excepto esta, la que es la placa TSI. Esta central tiene un, un display donde ya nos indica qué es lo que queremos programar. Si lo que es si queremos configurar lo que es los controles, si queremos configurar la velocidad de cierre, la velocidad de apertura, ya se configura acá, ¿no? Entonces, acá tenemos los botones para navegar lo que es en el menú. Entonces, solo es eso, ¿no? Entonces, en el menú para lo que es la programación, buscamos lo que es TX en el menú y apretamos App, ¿no? No, Enter. Y ahí entra la opción de transmitir y hacemos lo mismo. Apretamos lo que es el botón del control remoto y se va configurando el control. Y así en la pantalla nos muestra que el botón ha sido registrado. En cambio, los otros, para lo que es configurar lo que es la fuerza, la pausa y, y la velocidad, tienen unos potenciómetros que se pueden ir regulando dependiendo a lo que es el requerimiento. Si quieren muy rápido, si quieren lento, estos son los potenciómetros. Cada placa tiene sus potenciómetros para ir regulando, ¿no? Y acá tenemos la central wave, que es la misma, ¿no? Que vendría a ser lo mismo. Tenemos acá lo que es transmisión y sus potenciómetros para ir regulando lo que es el freno, lo que es la rampa y todo eso. Eh, Otra cosa que podemos hablar en lo que es estas placas, lo que se conecta, lo que vendría en red, todas las placas tienen esta información. Red es donde se conecta la energía eléctrica y, y ahí se van ya configurando lo que es el motor, se conecta en CAP y acá son lo que son los finales de carrera, ¿no? Entonces cada placa que se tiene tienen estas casi las mismas, ¿no? Bueno, se tienen acá los repuestos que vendrían a ser la corona, el ventilador, los finales de carrera de que es dentro del motor
y los finales de casera de lo que son las cremalleras. También se tienen cremalleras, ¿no? También se tienen las cremalleras, ¿no? Ahora pasamos a lo que son los motores levadizos. Los motores levadizos son, son puertas que se van levantando uh, hacia arriba, ¿no? Los que se levantan hacia arriba, ¿no? Estos sistemas se utilizan cuando no se tiene suficientemente, no se tiene un espacio suficiente, ¿no? Para lo que es la instalación de un motor o de la puerta, ¿no? Entonces, para espacios reducidos se utiliza un sistema levadizo. Ya, dependiendo de lo que es el tamaño, el peso de la puerta, se recomienda el tipo de motor y el tipo de brazo que se va a utilizar en- en el sistema, ¿no? Estas, la estructura que tienen estas se la, se la tienen que fabricar. Los técnicos, los mecánicos que hacen este tipo de sistemas son los que hacen las estructuras para poder realizar el sistema. Entonces acá podemos ver algunos de los tipos de instalaciones y los tipos las distancias que se deben utilizar para abrir uno de estos, ¿no? Como podemos ver, hay portones que su traba, su final de casera, como veíamos del otro, se conecta acá, y hay otros que se los tiene en el mismo motor, ¿no? El final de casera. Ya dependiendo del tipo de puerta y del sistema que quieran utilizar, utilizo. Por ejemplo, este de acá son para espacios más reducidos, ¿no? Que no se tiene espacio en el marco para poner lo que es esto, entonces se utiliza este tipo de motores que se conectan en la parte trasera de lo que es la lámina de la puerta y estas se sujetan y empiezan a hacer la apertura de la puerta. Dependiendo al tamaño de la puerta, se puede determinar cuántos motores vamos a utilizar, ¿no? Acá, lo que les hablaba. Para portones de una distancia de 2.5 metros, el brazo va a tener que ser de 1.4, ¿ya? Y para portones de 4.10 metros, nuestro brazo va a ir creciendo, entonces va a ser 2.5. Y así, dependiendo del tipo de la medida de las puertas, se tiene los, el tipo de brazo que se va a utilizar para el sistema. Y también una observación dice ahí que, que, que sistemas basculantes con más de 4 metros, si la puerta mide más de 4 metros, ya se tiene que utilizar más de 2 motores, ¿no? Entonces tienen que tener muy en cuenta esta distribución, ya viendo lo que es su puerta, ya van haciendo la elección de qué brazo van a utilizar. Acá podemos ver unas medidas de lo que es los sistemas levadizos. Estos son de las medidas, ¿no? De 25 centímetros, 26 centímetros de largo. Y acá, dependiendo de la puerta, y el brazo va creciendo, ¿no? Y acá, como podemos ver, acá tenemos lo que son los finales de casera, ¿no? Son los mismos que se utilizan en los sistemas cosedizos, ¿no? Estos finales de casera indican cuándo la puerta está abierta y cuándo está cerrada, ¿no?
Y acá podemos ver algunos, cómo es la manera de instalar los portones. Es- en, en el kit de instalación se tienen los soportes de fijación de cada punto, ¿no? Y entonces estos se deben fijar en la estructura y en el motor, ¿ya? Dependiendo al tamaño de lo que es el brazo, se van aumentando los números de fijadores, ¿ya? Si nuestro brazo es pequeño, solo se necesita un- un solo soporte. Y si así se va, si es más largo, entonces se va aumentando las fijaciones de cada uno de esos, ¿no? Lo que no es recomendable en las instalaciones, no es recomendable utilizar, poner el motor en la parte de arriba. No se recomienda. Garen no recomienda poner los motores así. Siempre tienen que ir de esta manera, ¿no? Con el motor hacia abajo. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, acá, tienen lo que es la refrigeración, donde está el ventilador. Al ponerlo al otro lado, eh, es más susceptible a que le entre agua y que le entre polvo. Entonces, se le va, el motor, a medida que se va llenando de polvo, se va a ir desgastando. Entonces, el mantenimiento va a tener que ser más seguido del motor, ¿no? Entonces, siempre se recomienda poner el motor hacia abajo. Como, como ya habíamos visto en lo que son los motores deslizantes, son las mismas centrales que se utiliza para los motores. Eh, en este caso es lo mismo, tienen su botón de programación, su botón de curso, tienen sus potenciómetros para lo que es sus reguladores para ver lo que es la pausa, la velocidad, la fuerza, todo esto se tiene, ¿no? Y como hemos indicado, acá se tiene las borneras para conectar lo que es la energía eléctrica, ¿ya? Es- y la programación es lo mismo, hay que pulsar el botón TX y cuando se prenda el LED, entonces nosotros debemos pulsar el botón del control y cuando empieza a parpadear eso quiere decir que ya se ha registrado el LED. Y así vamos a ir registrando cada botón de cada control, ¿ya? Y para borrar es lo mismo, se presiona 8 segundos TX, va a empezar a parpadear y entonces eso quiere decir que nuestra central ya se ha borrado todos los controles, ¿no? Y en este caso tenemos igual, los repuestos que se tienen son tuercas de accionamiento, eh, ventiladores, finales de cadera, eh, tapas, carcasas, todo eso dependiendo a qué pieza se ha arruinado, se puede hacer un cambio de estos, ¿ya? Acá tenemos la distribución, que dependiendo al peso, ya habíamos dicho, se utiliza lo que es estos tipos de placas. Entonces, si tenemos y dependiendo también al número de ciclos que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, dependiendo de todo eso, nosotros podemos identificar qué puerta vamos a utilizar, qué tipo de motor vamos a utilizar, ¿no? Dependiendo al peso de la puerta, ¿ya? Una vez visto todo eso, vamos a pasar a que son los sistemas pivotantes. Y los sistemas pivotantes son puertas que se conocen como batientes también, ¿no? Son puertas que se abren con dos hojas
también puede ser una hoja, pero se abren de esta manera, como puede ver en la figura, ¿no? Ya dependiendo al tamaño y al peso de la puerta, se le puede agregar alguna riel acá o alguna ruedita en la parte de abajo. Entonces, estas puertas deben de seguir eh, unos pasos de instalación, ¿no? Siempre se debe poner al medio de la puerta lo que es el motor. Al medio de la puerta. Y también se debe poner lo que es, se debe de ver a qué lado se va a abrir la puerta o a qué lado se va a cerrar. Hay puertas que se abren hacia afuera, entonces eso hay que ver dónde se va a trabar, ¿no? Y hay puertas que se abren hacia adentro. Entonces todo eso nosotros tenemos que ver cómo instalar, ¿no? Dependiendo al lado de que se va a entrar o se va a cerrar, eh, se, se utiliza un tipo de soporte para el motor, ¿ya? Entonces, para poder instalar este tipo de portones, siempre hay que ver, hay que verificar lo que es, si, si la puerta está funcionando bien. Entonces, en la apertura y cierre, sin motor, tenemos que hacer la prueba que no tenga ningún mal funcionamiento, ¿no? Hay puertas de que mm, están, no tienen buen un eje de rotación, entonces eso puede perjudicar al motor, ¿ya? Entonces tenemos que hacer la prueba que la puerta abra sin dificultades antes de instalar el motor. Como ya hemos dicho, tenemos que tener en cuenta la apertura si es hacia externa o interna, ¿no? Para poner lo que es las tramas. Otra cosa muy importante en esta instalación, cuando nuestra puerta se hace hacia el exterior, debemos elegir un soporte tipo L, ya dependiendo de las distancias que se tienen en los marcos, ya se, eh, ya se determina qué tipo de soporte se le va a poner, pero siempre tienen que ser en el, para que el motor cuando empiece a funcionar empuje hacia afuera, ¿no? Entonces siempre se tiene que tener ese dato para instalación en portones exteriores. En lo que son portones interiores, nosotros lo que recomienda Garen es utilizar ya un soporte tipo recto, ¿ya? Entonces, para lo que son interiores, ya no es el tipo L que utilizábamos anteriormente, solo es un soporte recto, ¿ya? Eh, Esto debe estar a una distancia más de 5 centímetros. Entonces esa distancia tiene que ser más de 5 centímetros. No puede estar muy cerca a lo que es el eje de la puerta, ¿no? Se tiene que tener una distancia más de los 5 centímetros. Y también se debe tener este soporte, la terminal de lo que es el brazo de, del, del motor. ¿Qué es lo que no se tiene que hacer en la instalación? Como hemos dicho anteriormente, eh, es, eh, no es recomendable, no es recomendable instalar lo que es el motor hacia arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el polvo, el agua, como son sistemas que están en la calle, se le puede entrar ese tipo de materiales, ¿no? El agua o el polvo. Entonces el mantenimiento ya va a ser más seguido, se tiene que hacer el mantenimiento más seguido, por eso es lo que se recomienda. Tampoco es recomendable
poner el motor acá arriba, ¿no? He visto algunas instalaciones que les ponen acá arriba, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Porque el motor hace más fuerza porque tiene más peso la puerta, ¿no? Acá arriba. No sé si han intentado abrir una puerta desde ahí arriba. Es más difícil abrir desde arriba o de abajo. Siempre nuestras puertas tienen el picaporte en el medio. Entonces, eso, eh, eso, eh, eso, eso ayuda a nuestro motor y no le da más trabajo al, al motor, ¿no? Entonces siempre tiene que estar en el medio. ¿Ya? Ya dependiendo de lo que es el tamaño de la puerta, se utilizan los brazos también como de los. Pues acá tenemos una de las centrales mm, más usadas que tiene, que es el dual ramp. Esta centralita, esta central tiene lo mismo, ¿no? Su botón de programación, sus potenciómetros de velocidad, fuerza, freno, todo eso. También tienen lo que es sus conexiones, los redes, siempre van a ver lo que es rede, es donde se conecta lo que es la energía eléctrica, ¿no? Como podemos ver aquí, una de las la instalación de estos motores es más es, es más un poco más complicado debido a que son dos motores, entonces nosotros debemos eh, ver el sentido de apertura y cierre del motor. Entonces, cada motor tiene unas tres salidas. Entonces, de estas tres salidas, como podemos ver, son negro, azul y blanco. Y del otro motor también, negro, azul y blanco. Entonces, dependiendo al sentido que se tiene que variar esta combinación, ¿ya? Sí, pero siempre se tiene que tener el color azul en el medio, ¿ya? Si, nos, si la puerta va a abrir, entonces va a ser al exterior, entonces tiene que ir negro, azul y blanco, ¿ya? Y del otro lado tiene que tener la misma distribución, negro, azul y blanco. Si nosotros cambiamos de sentido, aquí blanco y aquí está negro, entonces uno va a abrir al exterior y otro al interior. Entonces, si hay puertas que se manejan de ese sentido, entonces nosotros podemos configurarlo de esa manera, ¿ya? Otra cosa que se tiene, como hemos dicho acá, es la alimentación en lo que es red, y tenemos lo que es los finales de carrera, ¿ya? Los finales de carrera se, se instalan acá, ¿ya? Cada final de carrera tiene que ir unido con cada uno, ¿no? Entonces una puerta tiene un final de carrera de apertura y, o- y tiene también un final de carrera de cierre, ¿no? Entonces esos dos tienen que eh, entrar acá. Entonces vamos a hacer una explicación más detallada. Marcador. Entonces, tenemos los dos finales, tenemos un final de carrera de un motor, aquí tenemos así es, y acá tenemos otro final de carrera del otro motor. Entonces, estos finales de carrera llevan dos cables, ¿ya? Entonces, tenemos que utilizar un común, y este común vendría a lo que es acá, a lo que es común, ¿ya? Y lo que es, si este va a ser apertura y este cierre, entonces este tiene que ir a la apertura de acá y este al cierre de acá, ¿ya? Y del mismo modo, entonces como tienen dos, tenemos un común que unimos estos dos y lo metemos al común de acá. Y luego
dependiendo de lo que cierre o apertura, se van conectando acá. Entonces, esa sería la distribución de los finales de cadera. Es un poquito mm, que confunde, pero eh, se van instalando de esa manera lo que es los finales de cadera. ¿Ya? Entonces, siempre hay que ver eso, hay que ver cuál es el final de cadera de cada uno, ¿no? De apertura y cierre. Entonces, tenemos acá la distribución dependiendo al tamaño de la lámina de cada puerta y qué brazo usar en cada puerta, ¿no? Entonces, como podemos ver, para puertas de una distancia de 1.5, de 1.15, nuestro brazo debería ser entre 0.75, ¿no? Y así vamos aumentando, ¿no? Para puertas más grandes, de 3.8 metros, nuestro brazo tiene que ser más grande, de 1.75, ¿no? Eso es lo que son motores pivotantes fusos. Y lo que son motores pivotantes en bolos, tenemos otra distribución, hojas de 0.75, no, de 2 metros, entonces nuestro brazo va a ser 0.75. ¿Por qué 0.70 más pequeño para una puerta más grande? Porque el motor en bolo viene así, este es el brazo del motor en bolo, y en medio tiene otro pequeño brazo que se va estirando mediante que va abriendo la puerta, ¿no? Entonces este le da un poquito de más fuerza a nuestro, a nuestro motor. Entonces, esos son los pivotantes hembros. En cambio, los fusos son brazos que son de esta manera y ellos tienen una riel acá como los que son los motores levadizos. Tienen una riel y en esta riel puede abrir y cerrar lo que es la puerta, ¿no? Entonces, así es la apertura y cierre de cada puerta. Y acá, viendo lo que, dependiendo del peso y todo eso, ya vemos qué tipo de placa le podemos usar al motor. Y dependiendo de la apertura y los números de ciclos, ¿no? Como podemos ver, un mínimo del número de ciclos que se tiene son 18 y un máximo serían unos 60. En lo que son las placas Pivo Duo, tipo émbolo. Garen tiene otro, otros modelos que ya son industriales, con más números de ciclos y más números de apertura, y para puertas más pesadas, ¿no? Ya esos son eh, industriales, ¿ya? En lo que es eh, los depuestos, tenemos lo que son las coronas, tenemos las tuercas de accionamiento, tenemos las carcasas, tenemos los ventiladores y también tenemos los finales de casero, ¿no? Eso sería. Antes de los accesorios, vamos a ver qué pasa cuando se pasan los números de ciclos, ¿no? Si, nuestro, si nuestra placa es de 18 ciclos en una hora, entonces si pasamos los números de ciclos, en la placa se tiene un fusible térmico. Entonces, al hacer tantas aperturas y cierres, nuestro motor empieza a calentar y al tener un fusible térmico, este se expande y deja de funcionar, ¿ya? Entonces se abre el circuito y no deja que, que la energía pase, entonces ya no funciona la puerta. En muchos casos se ha visto que al hacer la prueba, hacen la prueba 18 veces y cuando le quieren mostrar al dueño, ya no se puede, ya no se puede, ya deja de funcionar, ¿no? Entonces hay que ver eso, ¿no? ¿Cuántos ciclos se ven? Hay que esperar a que se enfríe todo esto
y va a volver a funcionar, ¿no? Siempre tenemos que ver los números de ciclos, ¿no? Entre los accesorios tenemos un receptor direccionable. Este receptor te puede albergar un total de 511 controles, ¿ya? Si los controles no son necesarios de que estás utilizando y quieres aumentar más controles, nosotros podemos utilizar este receptor, ¿no? Gerenciado. Entonces, te permite agregar, quitar controles. Ya no es necesario borrar todo lo que es en la memoria. Este sí ya puedes borrar control por control, ¿no? En el caso de las placas, sí o sí tienes que borrar todos y si te pierde un control, ¿no? En lo que es la tarjeta de 8 funciones, esta tarjeta nos permite poner varios tipos de funciones a nuestros motores. Uno podemos poner una función, vendría a ser lo que es la luz de emergencia. Mm, si tenemos algún ventilador, puede ser es otra función el ventilador. Poner mm, un retardo de apertura, una chapa eléctrica también tenemos otra opción. Entonces, todas estas funciones se pueden utilizar en el- en la placa de 8 funciones, pero esta placa de 8 funciones solo puede usar dos funciones por placa. Entonces, si quisiéramos utilizar las 8 funciones de esta placa, deberíamos tener 4 placas, ¿no? Entonces, cada plaquita solo puede hacer dos funciones a la vez, ¿ya? Entonces, si queremos prender el ventilador y hacer que que la chapa se abra, entonces utilizamos los pines, ¿no? Entonces, cada de estos pines tiene es una determinada función, ¿correcto? Entonces, si queremos primero la opción del ventilador, entonces hacemos nuestro jump aquí. Y si queremos utilizar lo que es las chapas, la traba, entonces hacemos el jumpeo aquí. Entonces, ya tendríamos nuestras dos funciones, ¿ya? Entonces, dependiendo de qué funciones utilicemos, nosotros jumpeamos. Y si quisiéramos poner más funciones, acá tenemos eh, adicionar otra placa de 8 funciones, ¿no? Acá en el jumper y se conecta a otra tarjeta de 8 funciones, ¿no? Acá tenemos algunas de las funciones que se tienen, ¿no? Se tiene un relé de abierto y cerrado de 3 segundos, de 15 segundos, aperturas de chapas, para lo que es el ventilador, ya habíamos dicho, y las señales eléctricas, ¿no? También tenemos lo que es las fotocélulas. Estas fotocélulas son utilizadas para interrumpir, interrumpir, interrumpir lo que es la energía eléctrica cuando el portón se está abriendo o cerrando. Por ejemplo, tenemos un portón, acá tenemos nuestra puerta, y nuestra puerta se cierra a este lado, ¿no? Entonces, un niño se atraviesa en el camino, estos fotocélulas detectan al niño y se detienen, ya no se abre ni se cierra. Entonces, para, para este caso se utiliza las fotocélulas, ¿no? Para, eh, para impedir accidentes, ¿no? O si algo se atraviesa, el motor se detenga para, para que no dañe a la persona, ¿no? O no se dañe la puerta. Acá tenemos lo que es los controles. Estos controles también hay de 3 botones, de 4,
Y estos controles funcionan en una frecuencia de 3.15 MHz. También se puede utilizar de otra marca, siempre y cuando el control trabaje en 3.15. ¿Ya? Son baterías de 12 voltios y, y así, ¿no? Luego tenemos el TX Card. Estos son controles para lo que son los autos. Esto usualmente se instalan en las luces altas del auto o en la bocina, ya dependiendo de cada uno. Entonces, esto al prender la luz alta del auto hace la, la simulación de un botón de control remoto y hace que se conecte que mande el pulso hacia la placa hacia la central, ¿no? Y abrir o cerrar. Siempre es recomendable en las luces altas porque si lo pones en la bocina, cada vez que entres vas a, vas a hacer ruido, ¿no? Vas a hacer un bocinazo, ¿no? Entonces, usualmente se utilizan esos dos, ya dependiendo de cada uno. Y tenemos las señalizaciones que son las señalizaciones. Esta señalización tiene una pequeña sirena y se prende cuando se está abriendo, ¿no? Entonces, esto se enciende y la sirena empieza a decir, ¿no? Que se está abriendo, ¿no? Ya depende. Todos estos, este se puede instalar al- a la tarjeta de 8 funciones, ¿ya? Bueno, eso sería todo. Vamos a ir respondiendo lo que son sus consultas. A ver. La presentación, no lo he subido. Ahorita lo vamos a subir. Después de lo que es, mm, lo voy a disponer y lo voy a subir, ¿ya? La programación del TSI, ¿puedo volver a explicar? Claro que sí. Entonces vamos a ir a la diapositiva de que es el TSI. Ahí está. Acá está. Entonces, lo que es el TSI. Tenemos lo que es el display. El display pues, nos indica qué cosa queremos configurar. Por ejemplo, si queremos configurar lo que es los controles, en la placa nos va a mostrar lo que es TX. ¿Ya? TX. Pulsamos Enter y va a empezar a parpadear lo que es el LED. En el LED nosotros pulsamos lo que es el botón del control y el TX se va a configurar y el botón va a dejar de parpadear, ¿no? Entonces, y en la pantalla nos va a decir ligado cuando, cuando se configure el botón. Entonces, esta es la confirmación de que un botón se ha configurado. Entonces, en este display podemos ver lo que es eh, lo que es la velocidad, lo que es eh, el freno, la rampa, todo eso se va configurando ahí. El display nos va a mostrar todo eso, ¿ya? Dice, si se pierde un control, ¿qué se tendría que hacer? Como hemos dicho, si se pierde un control, todo lo que es la programación se tiene que resetear y volver a programar los controles que están funcionando, ¿no? Si es que utilizamos solo esto. Si tuviéramos lo que es el accesorio 511, que vendría a ser este, este sí se le permite agregar, quitar
los botones. Entonces tenemos para configurar 511 controles, ¿no? Entonces podemos configurar. ¿Cómo podría desde un celular un portón? Hay, no sé si han visto la presentación de lo que es Orvivo. Hay unos módulos que te permiten hacer un pulso de energía. Entonces eso se le puede conectar a lo que es la botonera del control de la placa. Tiene, cada placa tiene un- una bornera que es botonera. Entonces, si digamos acá donde está la que es botonera, acá no se ve, pero supongamos que acá está lo que es la botonera, ¿ya? Entonces ese, ese sensor de Orvivo se conecta acá y esta se conecta a lo que es la aplicación por internet. Y ya de acá hace un pulso y hace que se abra por internet, ¿no? Garen no tiene por el momento lo que es eso, ¿no? Una aplicación que se puede abrir por celular, todavía no, pero no están desarrollando. También se tiene un otro módulo por Bluetooth, igual se puede conectar a la botonera y puede ser. ¿Qué motor se usa para no puertas varias? Acá no tenemos, no hemos visto en la presentación, pero es igual, se utiliza dependiendo a lo que es el modelo no, el peso de la puerta. Está el GA500 y el GA600, ¿no? Entonces el 500 es para hasta 500 kilogramos y el 600 es para lo que es 600 kilogramos de peso, ¿no? Dependiendo de ese tipo. Y la configuración es la misma, ¿no? ¿Se puede configurar el tiempo de espera? Sí, se puede configurar ese tiempo de espera con lo que es la tarjeta de 8 funciones, con esta de acá. Entonces tú configuras eso, entonces acá tenemos desde 5 segundos, 15, 20, 35. Entonces nos limpiamos, entonces va a esperar ese tiempo para si tenemos una chapa, entonces deschapamos esos 5 segundos y la puerta se va a empezar a abrir en un determinado tiempo, ¿no? Eh, con puertas corredizas con dos cuerpos, ambas se abren al mismo lado. No comprendo su pregunta, si lo puedo volver a hacer. Bueno, si tienen dos puertas corredizas, una se tendría que abrir a este lado y otra a este lado. Si es así, ¿no? Si es lo que comprendo la pregunta. Eso se configura en la dirección nomás del motor. ¿Cuántos controles puede soportar? Ya habíamos dicho que cada central eh, es almacena estados. Entonces, cada control tiene, cada botoncito es un estado, ¿ya? Y hay placas que te, que te soportan hasta 50 estados. Y en los más pequeños te soportan uno que son 15 centímetros. Entonces, dependiendo de todo eso, nosotros podemos ver que ya algo más.
¿Cómo se baja la velocidad? Ya hemos dicho que cada tarjeta tiene su potenciómetro, o si es el TSI, tiene el display, ¿no? Para ver la velocidad, aumentar y reducir la velocidad de cierre o de apertura. No veo más consultas, entonces eso sería todo. Aquí hay otra consulta que dice cómo se puede calcular el, el peso. Eso es un poco complicado, ¿no? Calcular el peso. El que está desarrollando, el que está haciendo la puerta es el que sabe más o menos cuánto de peso es, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño, eh, dependiendo también al material, varía el peso, ¿no? Entonces, es un poquito complicado de calcular el peso. Toda esta presentación lo voy a estar compartiendo en lo que es PDF. En unos momentos lo voy a subir. No voy a cerrar la transmisión todavía. Y denme unos 5 minutitos y ahorita lo voy a subir. Y eso sería toda la presentación. Los invitamos a lo que es las otras presentaciones eh, que tenemos en la semana. Los invitamos a los otros webinarios. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta otro webinar que nos encontremos. Y ahorita lo subo las presentaciones. Muchas gracias. Hasta luego.